Bueno, soy Esther, profesora de la Fundación Psicoballet Maite León. Trabajamos con las artes escénicas, con personas con diversidad. Estamos realizando un taller de formación con personas que trabajan con gente con deterioro cognitivo. Estas personas ahora mismo que han venido son de edad avanzada, pero bueno, hemos empezado con una sesión, con una clase tipo de las que hacemos como trabajamos nosotros en la fundación. Hemos empezado con un calentamiento de cuerpo, con rotaciones, activación de diferentes partes del cuerpo, siguiendo un orden, empezando porque creemos que es interesante que haya un orden para tener una continuidad, o sea, no nos perdamos, no nos repitamos. Después hemos trabajado líneas escénicas, desplazamiento por el espacio, sobre todo creemos que es importante también la relación con el espacio, el conocimiento del espacio, primero su propio cuerpo y luego el espacio, y además con los otros, con los demás. Hemos hecho pues lo que en danza o en artes escénicas llamamos líneas, caminar de diferentes formas, coordinando con partes del cuerpo y también haciendo algunas acciones cotidianas. Vamos introduciendo partes también más teatrales quizá. De aquí hemos pasado a ir contactando, haciendo conexiones con compañeros para también empezar a relacionarnos con el otro. Una vez que hemos realizado el reconocimiento del espacio y nos hemos dado cuenta de los demás, hemos empezado a crear figuras o contacto con otros compañeros en pareja. Primero hemos ido en pareja, después nos hemos ido uniendo, formando grupos de 4 para al final conseguir una figura grupal con movimiento. Y es importante sobre todo por la escucha grupal que pueda haber entre todos. Esta parte de la clase, después se han incorporado las personas usuarias de la entidad y hemos visto que parte de estos ejercicios que hemos realizado con los docentes ha habido que adaptar un poco a sus necesidades, nunca hemos bajado. Siempre la idea ha sido la misma, pero bueno, nos hemos tenido que ir ajustando un poquito al ritmo, a su movilidad, pues para que incluso los mismos docentes vean cómo se puede adaptar un ejercicio a ellos. Siempre sin perder la finalidad también de lo que queremos trabajar con ellos. En este caso, los primeros ejercicios han sido la articulación, la movilidad del cuerpo. Y en el de desplazamiento, cuando nos hemos referido al control espacial, hemos visto que tenían que realizar, que hemos tenido que darle algún apoyo, pero no pasa nada. Hemos acompañado, sobre todo por el tema de equilibrios. Hay que ver cómo en algunos momentos sí que hemos visto que tenían alguna dificultad en el equilibrio, pero no pasa nada, el ejercicio se puede seguir realizando porque podemos hacerlo en parejas o con acompañamiento.
La segunda parte de la mañana nos hemos dividido en dos grupos. Uno de ellos ha estado preparando una clase tipo para realizar con los mismos usuarios. Siguiendo la misma estructura que hemos realizado durante la mañana, como es primero el trabajo corporal, de articular, de preparación del cuerpo, tonificar, luego una parte de trabajo escénico, de líneas escénicas, reconocimiento del espacio y otro un poquillo más, otro de contacto, pues hemos establecido como tres tipos de ejercicio. Se han modificado para que sean diferentes, pero siempre trabajando los mismos objetivos que queremos conseguir con ellos o qué propuestas tenemos con ellos. En este caso hemos utilizado para el calentamiento, vamos a utilizar sillas y en él se van a hacer los mismos ejercicios de rotación, de estiramiento, de trabajo de cuerpo. Las líneas escénicas se han planteado hacia el espejo, porque creemos también que es interesante la percepción de ellos, de su imagen en el espejo, y queremos ver cómo pueden reaccionar. Y luego se ha preparado una parte ya más grupal. Primero trabajaremos en parejas, pues ejercicios de ritmo, algo que les sea conocido, con unas músicas que les motiven, para poquito a poco ir componiendo, ir uniéndonos en grupo, para terminar luego en una figura, una coreografía más grupal.